Yo creo que la economía feminista hasta hace poquito tiempo la definíamos sobre todo como una forma crítica de mirar al sistema económico. Entonces era una forma crítica de mirar a la economía que tenemos que tenía como tres características básicas. Primero, que no se centraba en los procesos de mercado, sino que ampliaba la mirada para abarcar todos los procesos de sostenibilidad de la vida. Y de hecho que cuestionaba el sistema económico desde la sostenibilidad de la vida. Por ejemplo, muchos procesos de mercado, desde esta perspectiva, se puede decir que son antieconómicos, porque son más destructivos de vida que generadores. Esa era el primer elemento. El segundo, como que integra como elemento transversal la desigualdad de género entre mujeres y hombres. Es decir, que considera que el sistema económico, además de ser capitalista, es heteropatriarcal e intenta entender en qué sentido y dónde se ve que es heteropatriarcal. Y tercero, que era una forma de entender, de pensar el sistema socioeconómico, de redefinir la idea de economía, de trabajo, de bienestar, etcétera, que tenía un contenido político muy fuerte, es decir, que no era conocer por conocer, sino conocer para incidir políticamente, para transformar el sistema. Entonces, hasta ahora era eso, una forma, yo creo, era sobre todo una forma crítica de pensar una economía que de feminista no tiene nada, sino que es profundamente heteropatriarcal, pero creo que empieza también ahora mismo mucha gente a hacer una apuesta por pensar qué significa establecer iniciativas económicas que sean en sí mismas feministas. Entonces ya no tanto como una herramienta de análisis, sino como una forma distinta de hacer economía. Entonces creo que estamos ahora mismo en esa tensión. ¿Qué tiene que tener una iniciativa económica para considerarse feminista? Igual que nos hemos preguntado cuándo una iniciativa es de economía social y solidaria, etcétera. Bueno, yo creo que ahora la tarea urgente que tenemos desde la economía feminista y desde otras perspectivas críticas es establecer un diálogo radicalmente democrático sobre cuál es la vida que queremos vivir y cómo queremos hacerla posible. Es decir, qué economía queremos para qué vida. Entonces, necesitamos hacer ese debate radicalmente democrático sobre a qué llamar vida que merece la pena ser vivida y cómo hacer posible, cómo asumir una responsabilidad colectiva sobre esa vida. Entonces, en este debate tienen que estar los feminismos, es decir, tienen que estar distintas perspectivas críticas, tiene que estar el ecologismo, tiene que estar perspectivas descoloniales y tienen que estar también perspectivas feministas. Entonces, creo que la labor urgente es esta. Y desde ahí, en esos debates, ir colocando cuestiones esenciales que los feminismos plantean y que si no se pueden quedar fuera. Por ejemplo, que no se trata solo de tener derecho a la vivienda, sino de poder decidir con quién compartir la vivienda o poder sentirte segura dentro de casa, entonces instalar en el centro del debate económico el tema de la violencia. Y sobre el cómo sostener la vida, pues la denuncia fuerte de que la responsabilidad de sostener la vida ahora mismo está metida en las casas, hogares heteropatriarcales y feminizada, ¿no? Entonces, colocar estas cuestiones en el centro del debate. Lo primero que diría es como que tenemos que, creo, sospechar de cualquier propuesta que pretenda contener como el germen de la revolución, de la transformación, o mucho menos si se plantea como la herramienta en mayúsculas y la solución. Creo que no hay una solución, sino que tenemos que ser como muy creativas, muy imaginativas y que apostar por una multiplicidad de soluciones. Entonces, para mí, lo primero, la sospecha cuando tenemos una solución, la renta básica, o una solución, el salario para el ama de casa. Eso es lo primero. Y luego, en concreto, tanto la idea de renta básica como el salario para el trabajo de cuidados no remunerado, o lo que históricamente hemos conocido como el salario para el ama de casa, a mí no me parecen apuestas políticamente demasiado interesantes. O sea, a mí personalmente no son las que me mueven ni a dedicar el tiempo, ni a pensar, ni a intentar movilizar al conjunto social. La renta básica, en parte, o sobre todo porque creo que enfatiza el vínculo individual de consumo en el mercado, entonces que no cuestiona ni el tema de la individualización de las condiciones de vida, ni el tema de tener que ir a consumir al mercado. Entonces creo que quita el foco de atención tanto de cómo colectivizar los procesos, aunque sé que me dirán que como hay una garantía colectiva en que tú accedas a ingresos, pero en última instancia es un consumo individualizado. Y creo que tampoco pone el foco en qué tipo de mercados estamos consumiendo, cuando el foco tiene que ser en qué tipo de mercados están funcionando. Y luego el salario para el ama de casa creo que es
directamente inviable, o sea, porque yo creo profundamente que el capitalismo necesita trabajos invisibilizados, entonces que es imposible visibilizar en el sentido de remunerar en condiciones dignas, de reconocer derechos laborales, de reconocer identidad política a la gente que hace esos trabajos, creo que es imposible hacerlo con todos los trabajos. Y en ese sentido me parece también, porque hay gente que lo defiende en términos de que es una propuesta que genera mucha movilización y mucho consenso. A mí no me parece que genere mucho consenso y me parece que los debates a los que nos lleva no son, a mi juicio, los más interesantes, porque nos lleva más bien al ¿pero se puede o no se puede?, más que a ¿pero cuál es el papel de los trabajos invisibilizados en esta cosa escandalosa?, ¿no? Y estoy hablando ahora dentro de las perspectivas críticas, o sea, no quiero hablar de la ultraderecha de Rajoy, etcétera, sino de los planteamientos críticos. Creo que hay una resistencia grande a considerar qué tiene que ver el heteropatriarcado con los privilegios cotidianos que viven los tíos y demás sujetos, los sujetos privilegiados por el orden heteropatriarcal. Entonces creo que hay una resistencia muy grande a cuestionarse los privilegios cotidianos y a deshacer formas de funcionamiento cotidianas. ¿Qué tiene que ver la división sexual del trabajo con cómo vives día a día? ¿O qué tiene que ver la división sexual del trabajo con cómo funciona tu organización política? Por ejemplo, en torno a liderazgos individualizados, supertestosterónicos, etcétera. Entonces creo que hay cosas que se cogen de la economía feminista porque suenan muy bien. Por ejemplo, lo de es que el capital es muy malo porque explota los cuidados y porque no pone la vida en el centro, pero como que el problema se arroja fuera, en vez de considerar que somos parte de un sistema capitalista heteropatriarcal. Entonces, que eso que hace el capital, que no es un ente abstracto, tiene que ver con la construcción cotidiana del privilegio masculino. Entonces, creo que efectivamente hay mucha resistencia. Ahora bien, también creo que desde los feminismos tenemos que hacer un esfuerzo por desarrollar qué significa para nosotras el feminismo. O sea, como que a veces vamos un poco con lo de no, pero es que esta iniciativa tiene que ser feminista, o la revolución será feminista o no será, como una especie de acto de fe. O sea, tienes que firmar que eres feminista más que intentar desgranar qué significa ser feminista, en la manera en que estableces los liderazgos, en la manera en que repartes los trabajos en tu casa o en tu organización, en las cosas que priorizas cotidianamente, en el tipo de prestaciones de desempleo que propones, o sea, desde el nivel más micro hasta lo más macro. ¿Qué significa el feminismo en todos esos niveles, más allá de una etiqueta, ¿no? Iniciativas de tipo Podemos, Ganemos, etcétera. Me parece pronto, creo que también son muy diversas, que no tiene nada que ver un Ganemos Madrid con las iniciativas que pueda estar habiendo en Burgos, de Ganemos, de Podemos, de Asamblea Ciudadana, etcétera, con un Podemos centralizado, estatal, o sea, creo que no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, la forma en concreto que está tomando el Podemos estatal, a mí me parece que se está alejando bastante de principios feministas, por ejemplo, en lo que es la política cotidiana. Y también el programa económico, la verdad es que no lo he mirado a fondo, entonces creo que introduce elementos interesantes, pero que no introduce una crítica, digamos, como transversal y de raíz al heteropatriarcado, ¿no? La cuestión es que no se trata solo de señalar a un enemigo fuera, sino de cuestionarnos el lugar que ocupamos cada quien. O sea, y yo como mujer puedo sufrir determinadas discriminaciones, pero como blanca y clase mediera, pues tengo una serie de privilegios, entonces también tengo que estar dispuesta a cuestionármelos, no solo decir que el malo malísimo es rato, ¿no? Que no es mi discurso en ningún caso, sino que son los discursos que construimos entre una multiplicidad de gente y a lo largo de mucho tiempo, o sea, que llevamos mucho tiempo currando estas cuestiones, ¿no? Entonces, como que es un discurso colectivo. Entonces, creo que sí que está extendiéndose, o sea, como, fíjate, en el Congreso de Economía Feminista, que fue en el 2009, a los inicios, o 2008, no me acuerdo bien, 2009, a los inicios como del estallido financiero, el Congreso de Economía Feminista, el tercero, creo que fue en el 2009, que acababa de ser el estallido financiero, estaban las primeras políticas anticrisis, entre comillas, como que los feminismos iban muchos a buscar la respuesta de las economistas
académicas a la crisis. Y en cambio el Congreso de Economía Feminista del año pasado en Carmona ya desbordó por completo. O sea, no iba el movimiento feminista a buscar la respuesta del feminismo universitario, sino que iba el movimiento feminista a hacer su propio discurso y posicionamiento feminista. En Barcelona acaba de haber una feria de economía feminista, entonces creo que está desbordando realmente, que nos estamos apropiando de este discurso un montón de gente diversa y que estamos estableciendo como canales súper ricos de comunicación con el ecologismo, con el decrecimiento, con los feminismos del sur global, ¿no? Sobre todo en América Latina. Creo que hay un debate o una retroalimentación muy rica con todas las nociones de buen vivir, con toda la crítica feminista al buen vivir, etcétera. Pero sobre todo con el resto de gente crítica, con la idea de producción, de empleo, de estado del bienestar. O sea, creo que con el decrecimiento hay un debate bastante más rico, con el ecologismo también, y hasta cierto punto, o sea, creo que no se ha entrado ni mucho menos al núcleo duro, pero sí que hay un cierto debate que hace, o sea, yo qué sé, el peso que tiene el tema de atención a la dependencia o así, que a mí me parecen cosas migajas, por decirlo de alguna manera, pero al menos están. O sea, que creo que hace 10 años no habrían estado. Entonces, de acuerdo en que no está tocando el núcleo duro de lo que yo llamaría el estrabismo productivista, o sea, quienes siguen teniendo como tótem el salario, el consumo, la demanda, el empleo, el estado del bienestar, etcétera. Ahí no está tocando, creo, el núcleo duro, y creo que sí que estamos construyendo un núcleo más diverso desde distintas perspectivas críticas, feminista, decrecentista, ecologista, que ahí sí que está habiendo un debate como mucho más horizontal. Podemos es que en vez de servir de palanca para seguir impulsando estos debates y ser consciente de bueno, pues que hay que moverse con las herramientas de la política pública que existen a día de hoy, que no puedes hacer un vuelco de sistema en 2 meses, que lo que quieras, pero que en vez de servir como palanca para seguir impulsando el debate, la noción de que tiene que haber una transformación sistémica, etcétera, que en vez de eso lo cierre por completo y efectivamente vuelva a consolidar nociones o apuestas de organización socioeconómica que ya habíamos cuestionado desde la raíz, ¿no? Entonces, para mí ahora mismo está como en el impasse. ¿Va a ser un cierre o podemos utilizarlo como ciertas herramientas para impulsar hacia otro lado? Yo estoy más bien pesimista, pero bueno, por no por pensar que todavía hay algo, o sea, como que se puede, ¿no? Alejada del mundo académico, entonces tampoco me atrevo a decir demasiado. Creo hasta cierto punto que filtra más fuera de la academia que dentro de la academia. O sea, que es que la academia, y más ahora, o sea, que la academia también está viviendo un proceso de privatización muy fuerte. Entonces, yo creo que esto nos lleva más bien a preguntarnos cuál es el lugar del ámbito académico ahora mismo. O sea, ¿y qué potencia política de transformación le damos al ámbito académico? O no. Entonces, ahí lo que creo más bien es como que han calado los discursos más apaciguadores de la añada mujeres y revuelva, claro, más que los discursos feministas como más rompedores. O sea, a mí lo que más me interesa del libro es poder discutirlo en distintos foros como diversos, o sea, donde haya cierta capacidad de diálogo. O sea, para mí eso es como el básico, o sea, si hay ganas de entrar a un diálogo horizontal. Entonces, desde ahí, discutirlo en diversos foros, desde foros de marxistas a... Mira, el fin de semana pasado estuve en una cosa de espiritualidad y economía, que las monjas tienen una organización, algunas de ellas tienen una organización socioeconómica muy radical, en términos de lo comunitario, etcétera. Comunas de la vida. Claro, entonces con el ecologismo, con el decrecimiento, discutirlo como en distintos foros, pero sobre todo no perder de perspectiva que lo fundamental es construir proyectos colectivos. Entonces yo ahora mismo estoy involucrada en un par de, pues en el eje de precariedad en Madrid y en la organización del siguiente Congreso de Economía Feminista, que será en julio, en 2, 3 y 4 de julio en Vic. Entonces, sobre todo, no perder de vista que tenemos que currar conjuntamente. Entonces, lo de las presentaciones individuales un poco con cuentagotas y las entrevistas como estas más.